Y si tus momentos más incómodos, tus silencios más largos y tus pruebas más difíciles no fueran castigos, sino exámenes divinos, y si lo que hoy llamas abandono fuera realmente una estrategia del cielo para revelarte lo que hay en tu corazón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Jesús trató con los más cercanos, con aquellos que Él mismo eligió, formó, amó y puso a prueba? Y si te dijera que Cristo no forja discípulos entre milagros, sino en medio de pruebas, que no construye llamados en la comodidad, sino en el conflicto, que no entrega autoridad sin antes probar carácter. Y si todo por lo que estás pasando en este momento no es una señal de rechazo, sino de que fuiste elegido para ser formado como uno de los suyos. Muchos conocen a Jesús por sus milagros, por su ternura, por su compasión, pero pocos han meditado en cómo probó una y otra vez a los 12 que caminaban con él, no para condenarlos, no para exhibirlos, sino para mostrarles quiénes eran realmente y lo que el reino esperaba de ellos, porque Cristo no forja seguidores, forja apóstoles, y los apóstoles no se forman en teorías, sino en pruebas, en contradicciones, en momentos que desarman, en desafíos que confrontan. Durante este video serás testigo de cómo Jesús probó el corazón, la intención, la obediencia, la paciencia, la fe y la humildad de sus 12 escogidos, no con palabras huecas, no con ejercicios religiosos, sino con situaciones reales que desnudaron sus debilidades y activaron sus destinos. Hoy descubrirás cómo esas pruebas no eran castigos, sino llaves, cómo el silencio de Jesús era una herramienta de discernimiento, cómo su aparente dureza era una cirugía del alma, y cómo cada prueba fue una oportunidad para subir de nivel o para mostrar que aún no estaban listos. Este mensaje no es solo un estudio, es un espejo, porque lo que Él hizo con los 12 también lo está haciendo contigo. Cada espera, cada puerta cerrada, cada momento donde no entiendes qué está haciendo, es una prueba con propósito, no para destruirte, sino para revelarte. Y si te quedas hasta el final, entenderás no solo cómo Cristo probó a sus apóstoles, sino cómo te está formando a ti. Y verás que lo que pensabas que era un retroceso, es en realidad la evidencia de que estás siendo preparado para cargar su gloria. Antes de comenzar este viaje profundo, comenta esta frase con fe en los comentarios. Señor, que tu prueba me prepare para tu propósito. Hazlo ahora mismo, no como un rito, sino como una llave, como un acto de entrega, como una declaración profética de que aceptas el trato del cielo sobre tu vida. Dale también me gusta a este video para que este mensaje llegue a más hijos e hijas que hoy están siendo formados por pruebas que no entienden. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es solo un espacio de enseñanza, es una escuela del Espíritu donde el fuego forma discípulos para el tiempo final. Y recuerda, la 7ª prueba de este video contiene una clave que puede explicar tu temporada actual. Quédate hasta el final, porque hoy Jesús no solo te va a enseñar, te va a probar con revelación. Prepárate. Comenzamos. 1. La prueba del abandono. Cuando Jesús envió a los 12 sin Él para revelar quiénes eran sin su presencia física, el día había llegado. Después de caminar con ellos, enseñarles, sanar delante de ellos, reprender demonios, mostrarles el reino con hechos y palabras, Jesús los miró y decidió enviarlos solos. Ya no iría con ellos. Esta vez caminarían sin su sombra, sin su voz inmediata, sin su respaldo visible. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Hasta aquí todo parece emocionante. Autoridad, poder, unción,
Pero luego, en el versículo 5, Jesús hace lo impensado. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón. Mateo 10:5-10. Él les da autoridad, y luego los desnuda de toda seguridad. Los unge, pero no les permite llevar provisión, los envía, pero les prohíbe llevar respaldo. ¿Por qué? Porque Cristo no solo quería que hicieran milagros, quería ver qué salía de ellos cuando Él no estaba presente físicamente. Quería probar su confianza, probar si dependían del poder o de la presencia, probar si su motivación era la obediencia o el aplauso, probar si creían en lo que Él les había dado, incluso cuando ya no lo sentían cerca. Esta fue la primera gran prueba: ser enviado sin seguridad externa, caminar con una promesa, pero sin la compañía visible del Maestro, llevar autoridad, pero sin llevar nada más, solo la palabra, solo la orden, solo la fe. Jesús sabía que el verdadero carácter no se revela cuando Él está presente, sino cuando parece estar ausente, cuando la unción fluye, pero no hay aplausos, cuando el milagro ocurre pero nadie lo ve, cuando el rechazo llega y no hay una voz que te defienda, cuando estás en medio del campo y lo único que tienes es la instrucción. Esta prueba no fue sobre resultados, fue sobre identidad, sobre formación interna, sobre obediencia sin supervisión, sobre integridad sin vigilancia. Harías lo correcto sin que nadie lo vea. Seguirías obedeciendo si nadie te recompensa. Caminarías con fe cuando no hay garantía de éxito. Predicarías el reino aunque no recibas ni una moneda. Seguirías sanando enfermos aun cuando tengas hambre, frío o cansancio. Jesús los estaba probando con una fórmula perfecta para el quebranto del alma: autoridad sin recursos, libertad sin respaldo humano, obediencia sin seguridad. No podían llevar oro, no podían llevar plata, no podían llevar provisiones. ¿Por qué? Porque quería que aprendieran a depender del Padre, no del sistema, no del dinero, no del reconocimiento, no de su preparación, solo del cielo. Jesús les dio instrucciones claras: lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Mateo 10:8. Esto también era una prueba. Estaban dispuestos a dar sin esperar nada, a ministrar sin buscar beneficio, a servir sin interés personal, a invertir sin garantía de retorno. Y más aún: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mateo 16. ¿Quién envía a sus discípulos como ovejas entre lobos? Solo un maestro que sabe que la mansedumbre es más poderosa que la violencia. Solo un rey que no forma soldados, sino corderos con fuego en el corazón. Y Jesús los manda con estas palabras: no temáis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Mateo 19. Esto revela el corazón de la prueba. Jesús los expone para que descubran que su presencia no se limita a estar al lado, sino dentro, que su espíritu no está en el ruido, sino en la obediencia, que su respaldo no se mide por lo que llevas en la bolsa, sino por lo que llevas en el alma. En esa primera misión, Jesús desaparece de escena. No los sigue, no los acompaña, no los corrige en tiempo real, y allí se reveló todo. ¿Quién tenía fe verdadera? ¿Quién obedecía por amor y no por aprobación? ¿Quién estaba listo para ser enviado? ¿Y quién aún necesitaba morir al yo? Las Escrituras no relatan con detalle cada paso de ese viaje, pero sí sabemos que regresaron con gozo, que los demonios se sujetaban, que las enfermedades huían, que el reino se manifestaba, pero más importante aún, que habían aprendido a caminar como enviados, ya no como seguidores emocionales, sino como hombres del reino,
hombres probados, hombres quebrantados, hombres obedientes. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando parece que Jesús ya no está? Cuando no sientes su presencia, cuando oras y el cielo guarda silencio, cuando Él no te explica lo que estás viviendo, cuando te pide que sigas adelante, pero no te dice cómo. Esa es tu prueba de envío, la misma que vivieron los 12. Caminarás aún, hablarás aún, sanarás aún, predicarás aún. Seguirás siendo fiel, aun cuando te falte el oro, la provisión, el reconocimiento o la compañía. Jesús no te dejó, solo te está formando, solo te está entrenando para que tu fe no dependa del tacto, sino de la confianza, para que tu emoción no gobierne tu obediencia, sino que tu convicción venza al silencio. Así empezó la prueba de los 12. Con un envío sin respaldo humano, pero con una promesa eterna, el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:10. Y esa promesa es suficiente. Cuando tu mente ya no es guiada por la emoción, sino por la certeza de que fuiste llamado, probado y enviado. 2. La prueba del alimento. Cuando Jesús no respondió con milagro inmediato, sino con una orden desconcertante para probar la compasión y la fe de los 12. El día había sido largo. La multitud no se había detenido desde la mañana. Jesús había estado enseñando con profundidad, liberando, sanando, transformando, y los discípulos, observando todo, también estaban agotados. Pero cuando cae la tarde y las sombras empiezan a cubrir el campo, una necesidad humana se vuelve ineludible: el hambre. Los 12 se acercan con una solicitud razonable. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Mateo 14:15. Era lógico, era sensato, era humano. No había recursos, no había pan, no había tiendas cerca. Había más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero la respuesta de Jesús no fue lo esperado. No fue un milagro automático, no fue una solución directa, fue una prueba. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. BP 16. Una frase desconcertante, una orden imposible, una declaración que los dejó sin palabras, porque ellos no tenían comida, no tenían logística, no tenían cómo, solo tenían su lógica, y esa lógica no entendía lo que Cristo estaba haciendo. Esta fue una de las pruebas más sutiles y profundas de su formación, la prueba del alimento. La prueba donde se mide la compasión, la fe, la creatividad espiritual, la obediencia más allá de la lógica. Jesús, el pan de vida, estaba a punto de mostrar su gloria, pero antes quería ver qué había en el corazón de sus discípulos. Tenían la sensibilidad para involucrarse, tenían la fe para creer por algo imposible, tenían la humildad para reconocer su falta y entregar lo poco, o simplemente querían deshacerse del problema. Lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 peces. Vete 17. Ahí estaba, lo poco, la nada, lo insuficiente, pero también estaba lo disponible, y eso era lo que Jesús necesitaba, no lo suficiente, sino lo rendido. Y cuando eso fue entregado en sus manos, el milagro comenzó. Jesús miró al cielo, dio gracias, partió el pan y multiplicó. Y no solo alimentó, satisfizo. Y no solo eso, sobró. 12 cestas llenas. Una por cada discípulo que había dudado. Una por cada mente que pensó que era imposible. Una por cada corazón que estaba siendo formado. ¿Qué estaba enseñando Jesús con esta prueba? Que el reino no espera a tener en abundancia para actuar, que el discípulo no puede depender de la lógica humana, que la fe no nace del resultado, sino de la obediencia, que el amor verdadero se involucra, aunque parezca imposible, y que el poco recurso que se entrega con fe en las manos del Rey se convierte en provisión sobrenatural. Esta prueba fue más que un acto de poder, fue una cirugía de mentalidad, porque los discípulos, hasta ese momento, aún veían con ojos naturales.
Aún pensaban como administradores de recursos, no como portadores del reino. Aún evaluaban las necesidades, en vez de discernir la oportunidad. Jesús no solo los quería ver alimentando multitudes, quería que aprendieran a pensar como el cielo, a ver la escasez como el preludio de la gloria, a mirar la necesidad como el campo fértil para el milagro, a dejar de excusarse y empezar a creer. Él sabía lo que iba a hacer desde el principio, pero esperó a ver su reacción. Esperó a que reconocieran su incapacidad. Esperó a que trajeran lo poco. Esperó a que se involucraran. Esperó a que fueran discípulos de verdad. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho lo mismo contigo? Te presenta una necesidad, una situación que te sobrepasa, una puerta que no puedes abrir, una misión que no puedes pagar, una persona que no puedes ayudar, y tú dices, no tengo con qué, y Él responde, dales tú. Y tú piensas, ¿cómo, Señor? Y Él te dice, ¿qué tienes? Y tú le das tu poco, y entonces el cielo se activa, porque Cristo no necesita mucho. Solo necesita lo rendido, lo pequeño, lo disponible, lo obediente. Y cuando Él multiplica, no lo hace justo, lo hace en abundancia, porque quiere que sobre, quiere que entiendas que la escasez solo era la excusa para manifestar su gloria, y que tu obediencia, incluso sin entender, fue la llave que abrió el depósito del cielo. Los discípulos nunca olvidaron esa prueba, porque ese día no solo vieron a Jesús hacer un milagro, fueron parte del milagro. Sus manos repartieron el pan que nunca se acababa. Sus pies caminaron entre la multitud con la abundancia que no podían explicar. Sus ojos vieron multiplicarse lo que antes era escaso, y sus corazones fueron renovados. Después de ese día sabían algo. Cuando no tienes nada, pero tienes su palabra, tienes todo. Y cuando Él dice, dales tú, no te está pidiendo que resuelvas. Te está dando la oportunidad de ser parte, de participar en lo sobrenatural, de caminar como Él camina, de pensar como Él piensa. Así los probó, con hambre, con escasez, con una necesidad que no sabían cómo resolver, pero también con una promesa escondida, la promesa de que todo lo que se entrega en manos de Cristo se convierte en milagro multiplicado, y esa misma prueba llega a ti, cada vez que alguien necesita más de lo que puedes dar, cada vez que la demanda supera tu capacidad, cada vez que tu humanidad se encuentra con una necesidad divina. Y ahí, en ese cruce, Jesús vuelve a decir, dales tú, no porque tengas, sino porque Él quiere usarte, no porque sepas cómo, sino porque Él quiere sorprenderte. No porque seas capaz, sino porque Él está probando si estás dispuesto. Porque cuando estás dispuesto, aunque tengas poco, Él hace mucho, y tu mente nunca vuelve a ser la misma. 3. La prueba del rechazo. Cuando Jesús los envió a ser rechazados para probar su identidad y perseverancia, habían caminado con Él. Habían visto milagros, escuchado parábolas que abrían los cielos y presenciado el poder divino tocando la carne humana. Jesús era el Maestro, el Mesías, el Verbo hecho carne, pero también era el entrenador del alma, y los que Él había escogido, 12 hombres comunes, con pasados distintos y corazones quebrados, no estaban siendo llamados solo a observar, sino a vivir como Él. Y para eso tenían que pasar por una de las pruebas más duras para el ego humano: ser rechazados. Cuando Jesús los envió por primera vez a predicar, a sanar, a echar fuera demonios y a anunciar que el reino de los cielos se había acercado, no les prometió aplausos, no les garantizó aceptación, no les habló de éxito inmediato, les habló del rechazo. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. No era una posibilidad remota, era parte del proceso.
Era una advertencia clara. Van a rechazarlos, van a cerrarles la puerta, van a despreciarlos, y eso no significa que fallaron. Esta fue la prueba de la identidad, la prueba del corazón no afirmado, la prueba del mensajero que no encuentra eco, la prueba del discípulo que habla con el fuego del cielo y recibe la indiferencia de la tierra. ¿Por qué Jesús los envió sabiendo que serían rechazados? Porque el ministerio del reino no puede estar sostenido por la aprobación humana. Porque un apóstol no puede depender de los resultados externos para mantenerse firme. Porque si tu obediencia depende del sí del otro, entonces no estás obedeciendo al cielo. Estás negociando con la tierra. Jesús sabía que el rechazo revela intenciones. El que sirve por vocación sigue aunque lo ignoren. El que sirve por validación se quiebra cuando no lo aplauden. Y por eso los confrontó desde el inicio con la posibilidad del desprecio, no para endurecerlos, sino para fortalecerlos, para que supieran que su valor no estaba en la respuesta de la gente, sino en la fidelidad al llamado. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. ¿Qué hace una oveja entre lobos? ¿Sobrevive? ¿Escapa? ¿Se adapta? No. Una oveja entre lobos solo puede vivir si confía completamente en la voz del pastor. Y eso era lo que Jesús quería imprimir en ellos. Ser rechazado no es sinónimo de estar en error. Cristo mismo fue rechazado en su propia tierra, y se escandalizaban de él, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:57-58. ¿Jesús perdió su poder? ¿Su autoridad se redujo por el rechazo de los suyos? No. Pero decidió no forzar su presencia donde no había honor. Y ese fue el modelo que dejó a los suyos. Si no te reciben, sacude el polvo. No maldigas, no insistas, no te arrastres, sigue caminando. El polvo en los pies representa el rastro del lugar donde no te valoraron. Y Jesús les dijo, sacúdanlo, porque si no lo haces, lo llevas contigo. Y ese polvo se convierte en amargura, en resentimiento, en frustración disfrazada de espiritualidad. Muchos han sido heridos por rechazos ministeriales. No los invitaron otra vez, no los valoraron, no los escucharon, no creyeron en su palabra, y dejaron de avanzar. Se encerraron en cuevas, apagaron el fuego, empezaron a dudar de su llamado. Pero el Espíritu hoy recuerda esta prueba. El rechazo no te define, te afina, no te detiene, te redirecciona, no te mancha, te purifica. Jesús fue claro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10:24-25. El rechazo es parte del paquete, pero si lo pasas con obediencia, la unción aumenta, la autoridad se profundiza, la mente se reforma, el corazón se libera. Porque el que sigue predicando después del no, es el que puede sostener la gloria después del sí. Jesús no solo habló de esto, lo vivió, y sus discípulos también. Pedro fue rechazado en Jerusalén, Juan fue despreciado por muchos, Pablo fue azotado, apedreado, ignorado, y ninguno de ellos se detuvo, porque su afirmación venía del cielo, no de la respuesta humana. La prueba del rechazo es también la prueba de la motivación. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Para quién hablas? ¿A quién buscas agradar? Jesús los preparó para que no se escandalizaran cuando las puertas se cerraran, para que entendieran que no todo terreno es fértil, que no toda ciudad es receptiva, que no toda casa es hospitalaria, pero que el llamado sigue igual, el fuego sigue igual, la misión sigue igual. Y tú, como uno de ellos, también serás probado. Hablarás, y no te escucharán. Servirás, y te ignorarán. Orarás, y se burlarán. Predicarás, y te cerrarán la puerta. Y en ese momento debes recordar,
No estás siendo rechazado tú, están rechazando al que te envió. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Tu valor no se reduce por su reacción, tu palabra no pierde poder por su incredulidad, tu obediencia no se invalida por su frialdad. El cielo lo ve todo, y cada vez que sacudes el polvo y sigues caminando, te estás pareciendo más al Maestro. Así los probó Jesús, y así los hizo verdaderos apóstoles, no por cuantos los aplaudieron, sino por cuantos los rechazaron y ellos siguieron firmes. Y así también te está formando a ti, no para que seas popular, sino para que seas inquebrantable, no para que todos te sigan, sino para que nunca dejes de seguir a Cristo. 4. La prueba de la tormenta. Cuando Jesús durmió en medio del caos para probar la fe y estabilidad emocional de sus discípulos, el sol se ocultaba y el día terminaba. Jesús, luego de enseñar multitudes desde una barca, les dio una simple indicación a los discípulos: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Ellos obedecieron. Subieron a la barca con el Maestro y comenzaron a cruzar el mar de Galilea, quizás imaginando que el viaje sería tranquilo, como tantas veces lo había sido. Muchos de ellos eran pescadores expertos, conocían esas aguas, sabían leer el cielo, los vientos, las olas, pero Jesús se durmió. Y mientras el Hijo de Dios reposaba, el cielo se rasgó, el viento rugió y el mar se levantó, una tormenta violenta, repentina, feroz. Las olas golpeaban sin piedad la embarcación. El agua comenzaba a llenar la barca, la oscuridad cubría el horizonte. Y entonces el corazón de los discípulos fue expuesto. El miedo afloró, la ansiedad se activó. El pánico habló más fuerte que la promesa. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Esta no fue solo una petición desesperada. Fue una acusación velada, una emoción desbordada, una reacción descontrolada que puso en tela de juicio el amor y el cuidado del Maestro. La prueba de la tormenta fue una de las más intencionales de Jesús. No era sobre el mar, no era sobre el viento, era sobre la fe, sobre la confianza, sobre la estabilidad mental y emocional de quienes serían columnas del reino. Jesús no estaba descuidado, Jesús no estaba ausente, Jesús estaba dormido. A propósito, su sueño no era abandono, era entrenamiento. Era provocación divina para que aflorara lo que aún no había sido formado en ellos. Porque ¿de qué sirve caminar con el poder si no confías en la presencia? ¿De qué sirve oír la palabra si no la aplicas en la tormenta? ¿De qué sirve conocer al Maestro si dudas de su cuidado cuando la barca se sacude? Pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción inicial, no fue una sugerencia. No fue una posibilidad, fue una palabra profética, una dirección divina, una garantía disfrazada de frase común. Pero cuando el miedo gobierna, la fe se debilita, la memoria se borra, la promesa se olvida y la emoción toma el trono. La tormenta fue permitida para revelar el nivel de dependencia emocional de los discípulos, para mostrarles que aún reaccionaban como hombres comunes. Aunque caminaban con el Hijo del Dios viviente, Jesús se levantó, reprendió al viento, habló al mar: calla, enmudece. Verso 39. Y al instante hubo gran bonanza. El viento cesó, el mar se aquietó, la calma volvió. Pero entonces Jesús los mira y les hace la verdadera pregunta del examen. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Parte 40. Aquí está el núcleo de la prueba. Jesús no los reprende por despertarlo. Los confronta por no haber creído, por no haber recordado, por no haber descansado como Él. ¿Cómo se mide una mente reconstruida por el reino? Por su capacidad de estar en paz cuando todo tiembla, por su habilidad de recordar la voz de Dios, por encima del ruido de la tormenta.
por su madurez para no dejarse arrastrar por lo que siente, sino por lo que sabe. La prueba de la tormenta fue un espejo, un diagnóstico, una revelación. Les mostró que aún eran guiados por la emoción, que su fe aún dependía de la visibilidad, que su paz aún estaba anclada a las circunstancias, que la ansiedad aún les robaba la promesa. Jesús dormía porque sabía el final. Ellos temían porque no entendían el proceso, y eso sigue ocurriendo hoy. Muchos han recibido palabra, han escuchado dirección clara, han visto a Dios moverse, pero al primer viento contrario, su mente se inunda, su corazón se agita, su boca declara muerte en vez de vida, y el Espíritu Santo sigue haciendo la misma pregunta: ¿dónde está tu fe? No la fe que profesas en la reunión, no la fe que compartes en tus redes, la fe que vive contigo en la noche oscura, la fe que se manifiesta cuando no ves la orilla, la fe que sostiene cuando el cielo guarda silencio, la fe que recuerda que si Él dijo vas al otro lado, vas a llegar, aunque el mar se enfurezca. La prueba de la tormenta no fue para avergonzarlos, fue para enseñarles, para mostrarles que el reino no se construye sobre emociones fluctuantes, sino sobre mentes firmes, sobre corazones gobernados por la verdad, sobre discípulos que pueden dormir como su maestro, porque saben quién va en la barca. Y ese sigue siendo el examen hoy. Jesús no siempre calmará la tormenta de inmediato. A veces permitirá que arrecie, que te incomode, que te sacuda, para que aflore lo que realmente gobierna tu alma, para que sepas si estás siendo dirigido por la fe o por el miedo. Y cuando lo descubras, no te condenes. Ríndelo, llévalo al altar. Permite que la mente de Cristo tome el timón y escucha una vez más su promesa inicial: vas al otro lado, porque el Dios que te llama también sostiene tu barca. Aunque duerma, no te ha dejado. Aunque no hables, no te ha abandonado. Aunque no lo veas actuar, está formando en ti un nuevo tipo de discípulo, uno que no reacciona desde el alma, sino que gobierna desde el espíritu. Así los probó y así los formó. No con palabras suaves, sino con tormentas reales, no con teorías, sino con procesos que desnudan el alma, y al final, con una paz que no depende del mar, sino de la palabra. 5. La prueba de la multiplicación no entendida, cuando Jesús permitió que sus discípulos olvidaran el milagro para revelar la dureza de sus corazones. La multiplicación de los panes y los peces fue uno de los milagros más impactantes del ministerio de Jesús. No lo hizo una sola vez, sino dos. La primera vez alimentó a más de 5,000 personas y la segunda vez a más de 4,000. En ambas, los discípulos participaron activamente. Ellos vieron con sus propios ojos cómo lo poco se transformaba en abundancia. Fueron testigos del pan que no se acababa, del pez que seguía en sus manos sin disminuir. Y aún así, no entendieron, no captaron el mensaje, no discernieron la revelación detrás de la acción. Días después del segundo milagro, Jesús los llevó en una barca. Allí les advirtió: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Pero los discípulos, aún dominados por una mentalidad natural, pensaron que hablaba del pan físico. Se dijeron entre sí: es porque no trajimos pan. Jesús entonces los confronta con una serie de preguntas que revelan lo profundo de su diagnóstico espiritual. ¿Por qué pensáis que no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Marcos 8, 17, 18. Aquí Jesús no los reprende por falta de conocimiento. Los reprende por no recordar, por no meditar, por no permitir que lo que vivieron en el milagro penetrara sus corazones. Esta fue una prueba silenciosa pero devastadora, la prueba del olvido, la prueba de la multiplicación no entendida.
la prueba donde la memoria espiritual fue desafiada. Jesús les había mostrado una y otra vez que Él era suficiente, que el reino no funciona con lógica humana, que la provisión del cielo no se agota, que el pan, cuando es entregado a Dios, se convierte en sustento para multitudes. Y aún así, su pensamiento seguía atado a lo visible, a lo limitado, a lo humano. ¿Qué revela esta prueba? Que el mayor obstáculo no es la falta de recursos, es la falta de entendimiento, que el problema no es el pan, es el corazón endurecido que se niega a creer. Jesús los había hecho partícipes del milagro para formar su fe, no solo para alimentar estómagos, pero ellos lo vivieron y lo olvidaron, lo tocaron, pero no lo entendieron, lo repartieron, pero no lo internalizaron. ¿Cuántas veces Dios ha hecho milagros delante de ti y sin embargo ante la próxima crisis vuelves a dudar? Vuelves a reaccionar con ansiedad. Vuelves a pensar como si nunca hubieras visto su mano moverse. Eso mismo les pasó a los 12. No eran incrédulos por ignorancia, eran incrédulos por memoria débil, por un corazón que se acostumbró a ver lo sobrenatural, pero no lo transformó en revelación. Y Jesús con firmeza los confronta. Aún no comprendéis. La multiplicación era más que pan. Era una lección sobre la suficiencia de Cristo, sobre el poder de la entrega, sobre la fidelidad del cielo en medio de la escasez, sobre la capacidad del reino de suplir, no una, sino todas las veces que sea necesario. Y el hecho de que lo vieran 2 veces y aún así no entendieran, revela lo profundo que puede estar el espíritu de incredulidad, aun en los más cercanos. Jesús no solo estaba probando su fe, estaba sacando a la luz el sistema de pensamiento que aún no había sido transformado, el sistema que seguía esperando evidencias para creer, el sistema que no captaba las claves del reino, el sistema que confundía enseñanza espiritual con temas naturales. Cuando Jesús les dijo, «Guardaos de la levadura», ellos lo interpretaron como pan físico. Pero Jesús hablaba de doctrinas, de influencias, de ideologías que contaminan la pureza de la fe. Y allí radica el verdadero peligro. Cuando una mente no renovada toma una palabra del cielo y la reduce a una preocupación terrenal. Cuando lo eterno es interpretado con lentes humanos. Por eso Jesús repite, «No recordáis», porque la fe también se alimenta de memoria, de recordar lo que Él ya hizo, de tener presente cada vez que proveyó, de no olvidar cada puerta que abrió, de sostener el fuego de la revelación incluso cuando no hay pan en la barca. Esta fue la prueba de la madurez espiritual, la prueba de si lo aprendido estaba realmente sembrado, la prueba de si el corazón estaba blando o endurecido. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de lo que Dios ya ha hecho por ti? ¿Lo mantienes fresco en tu alma? ¿O cada nueva dificultad borra lo anterior? ¿Cada crisis borra el historial de su fidelidad? ¿Cada necesidad te vuelve a poner en cero emocionalmente? Jesús no se decepcionó de ellos por necesitar pan. Se dolió porque después de tanto aún no entendían que el pan estaba con ellos en la barca, que el proveedor era más grande que la provisión. Que la falta no es amenaza, cuando el hacedor de milagros está a tu lado. Y lo mismo te dice hoy, ¿no recordás? ¿No viste ya mi mano antes? ¿No abrí puertas donde no había nada? ¿No multipliqué tus días, tus fuerzas, tus recursos, tu paz? Entonces, ¿por qué sigues dudando? Esta prueba es constante, aparece en cada temporada, en cada nueva necesidad, en cada momento donde parece faltar algo. Pero si aprendes a recordar, si eliges no olvidar, si alimentas tu fe con memoria, entonces el milagro no solo ocurrirá, será entendido. Y ese entendimiento transformará tu forma de vivir. Así Jesús probó a los suyos, con panes multiplicados, pero corazones que aún necesitaban ser ablandados. Y así sigue probando a los suyos hoy,
con oportunidades de recordar, para que su fe ya no dependa de lo que ven, sino de lo que saben y de lo que nunca más olvidarán. 6. La prueba del servicio escondido. Cuando Jesús les lavó los pies para exponer el orgullo oculto en sus corazones, era la noche antes de la cruz. El ambiente era solemne, cargado de un misterio que ni siquiera los discípulos comprendían del todo. Habían celebrado la Pascua, habían comido juntos, la última cena estaba en curso, y mientras el infierno comenzaba a agitarse para ejecutar el plan del Calvario, Jesús se levantó de la mesa y tomó una toalla. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4, 5. Lo hizo en silencio, sin discursos, sin previo aviso. El Maestro, el Hijo del Dios vivo, el Santo de Israel, de rodillas lavando pies sucios, pies cansados, pies llenos de polvo, pies de hombres que en pocas horas lo abandonarían. Esta fue una de las pruebas más desconcertantes para los 12, la prueba del servicio oculto, la prueba que confronta el orgullo espiritual, la prueba que desnuda la mente no transformada, la prueba que exige rendir la necesidad de posición para abrazar la humildad como estilo de vida. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios volvía, eligió lavar pies. ¿Por qué? Porque quería dejarles un ejemplo que rompiera para siempre la lógica del mundo. El reino no se sostiene por jerarquía, sino por servicio, no por superioridad, sino por entrega, no por el que tiene más, sino por el que está dispuesto a ser menos. Pedro no lo soportó. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Juan 13, 6. La emoción lo superó. El orgullo disfrazado de reverencia brotó. La lógica humana lo traicionó. Y Jesús responde con firmeza: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verso 7. Jesús estaba enseñando sin palabras, estaba modelando el gobierno del reino, estaba diciendo: no me sigas con los labios, si no estás dispuesto a hacer lo que yo hago. Porque el liderazgo en el reino no se demuestra con poder, sino con rodillas dobladas, con manos que no solo oran, sino que lavan, que sirven, que tocan lo impuro sin contaminarse, que se agachan cuando todos quieren subir, que se ensucian para que otros caminen limpios. Esa noche, Jesús no lavó pies por protocolo, lavó corazones, lavó ego, lavó estatus, lavó comparaciones, lavó la necesidad de títulos, porque sabía que el mayor enemigo del apóstol no es el mundo, es el orgullo, la falsa espiritualidad, la necesidad de reconocimiento, la idea de que por estar cerca de Jesús ya no necesitas humillarte. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lavó los pies de todos, incluso de Judas, el traidor, el vendido, el hipócrita. Lo miró a los ojos y lo sirvió. Eso fue más que un acto de amor. Fue una espada que partió la arrogancia en 1000 pedazos. ¿Podrías tú lavar los pies del que te va a traicionar? ¿Podrías servir con ternura al que sabes que te va a herir? ¿Podrías amar en acción, sin esperar recompensa, ni arrepentimiento, ni lealtad? Esa es la prueba del servicio escondido. Cuando haces lo correcto, aunque nadie lo valore. Cuando sirves, aunque te ignoren. Cuando te entregas, aunque no te reconozcan. Cuando aguantas silencio, aunque podrías hablar. Cuando abrazas al traidor, porque sabes que el cielo ve tu corazón. Jesús terminó de lavar los pies, se puso su manto y volvió a la mesa. Y dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 12, 14. Ese fue el golpe final al ego. Si yo, que soy el más alto, me hice el más bajo,
Ustedes no tienen excusa. El que no sirve no puede liderar. El que no lava pies no ha entendido el reino. Jesús no necesitó un púlpito esa noche, necesitó una toalla, y con ella predicó el sermón más poderoso sobre el carácter. ¿Y tú? Puedes servir en silencio. Puedes honrar al que no te honra. Puedes agacharte cuando todos quieren que te levantes. Muchos quieren la unción, pero no quieren la toalla. Muchos quieren ser usados, pero no quieren ser humillados. Muchos quieren autoridad, pero sin cruz, sin agua, sin rodillas. Pero Jesús sigue buscando a los que entiendan esta prueba, a los que puedan recibir la toalla como arma, a los que entiendan que el poder no está en el título, sino en la obediencia secreta, que el fuego del cielo se manifiesta más en el servicio escondido que en los escenarios visibles. Esa noche Jesús les mostró el camino al verdadero liderazgo: servir como si nadie te viera, y hacerlo con el gozo de que el Padre sí te ve. Y cuando lo haces, el ego se muere, el alma se limpia, la mente se reforma y el corazón se alinea. Así los probó Jesús, con una toalla, con una palangana, con pies sucios, con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discurso, y con una pregunta que sigue vigente hoy: ¿sabéis lo que os he hecho? Si lo sabes, vive como Él, sirve como Él, ama como Él, y cuando nadie te vea, recuerda, el Padre, en lo secreto, te recompensará en lo eterno. 7. La prueba de Getsemaní. Cuando Jesús les pidió compañía en su hora más oscura para revelar la fragilidad del compromiso emocional, la noche estaba cargada. No era una noche más. No era solo un nuevo encuentro de oración. Era la antesala del mayor sacrificio que el universo presenciaría. Y Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Perfecto, entró en Getsemaní con el alma cargada de angustia. No por miedo humano, sino por la magnitud espiritual del precio que estaba a punto de pagar. Y allí, en el huerto de los olivos, les hizo una petición a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Santiago y Juan. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Jesús, quien había sostenido multitudes, sanado miles, expulsado demonios y caminado sobre las aguas, ahora expresa vulnerabilidad. Abre su corazón, pide compañía, desea apoyo humano, anhela que sus amigos, sus discípulos, sus hermanos de batalla, lo acompañen en la hora más densa de su existencia. No les pidió un milagro, no les pidió una solución, no les pidió estrategias, solo les pidió presencia, atención, lealtad emocional, oración compartida, una vigilia de alma. Pero cuando volvió a verlos, estaban dormidos. Esta fue una de las pruebas más dolorosas y reveladoras de todas, la prueba del Getsemaní, la prueba del abandono emocional, la prueba donde se confronta la superficialidad del compromiso, la ligereza de las promesas hechas en la calma y quebradas en la presión. Jesús los despierta con una pregunta que perfora: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Bebe 40. Solo una hora, el tiempo mínimo de acompañamiento, el tiempo justo para demostrar fidelidad, y fallaron 3 veces. Durmieron mientras el Hijo del Hombre sudaba sangre, mientras el cielo pesaba, mientras el infierno preparaba su ataque final. No fue solo sueño físico, fue letargo espiritual, desconexión emocional, ceguera del alma, inmadurez del compromiso. Jesús les había advertido: orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. P. 41. Lo dijo por ellos. Pero también lo vivía en carne propia, porque el espíritu de Jesús estaba dispuesto, pero su alma estaba en agonía. Y aún así, Él oró. Aún así, Él clamó. Aún así, Él se sostuvo. Pero ellos durmieron. ¿Qué estaba revelando esta prueba? Que la cercanía física no es garantía de compromiso espiritual.
que estar en la intimidad no significa estar conectado emocionalmente, que el verdadero discípulo no es el que solo está en la gloria, sino el que permanece en la angustia, en la noche, en la lucha, en la oración pesada. Jesús no los condenó, no los rechazó, pero sí dejó que su fracaso los enfrentara consigo mismos. Pedro, que horas antes había dicho, aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré, no pudo permanecer despierto una hora. Y esa es la ironía de Getsemaní. Las palabras valientes no sostienen la fe. Lo que sostiene la fe es la entrega total, la rendición, la vigilancia, la sensibilidad espiritual, la conciencia de la hora. Muchos quieren estar con Jesús en la multiplicación de panes, pero se duermen en Getsemaní. Muchos quieren ser apóstoles de poder, pero huyen de los momentos de presión. Muchos prometen fidelidad, pero su alma no está dispuesta a velar. Y Jesús sigue preguntando hoy, ¿no puedes velar una hora conmigo? No es solo una pregunta sobre tiempo, es una pregunta sobre amor, sobre entrega, sobre profundidad. ¿Puedes permanecer cuando nadie ve? ¿Puedes orar cuando el alma está cansada? ¿Puedes sostener a alguien en su hora oscura, aunque no entiendas del todo? ¿Puedes acompañar sin hablar? Solo estando, solo orando, solo velando. Jesús pasó la prueba, oró 3 veces y en cada oración rendía su alma, hasta que pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. P39. Los discípulos no pasaron la prueba, pero Jesús no los desechó, siguió caminando con ellos. Porque Él no busca discípulos perfectos, sino corazones dispuestos a ser formados. Más adelante, esos mismos hombres se convertirían en columnas del reino. Pero primero tuvieron que fracasar en Getsemaní, dormir donde debían velar, quedar expuestos, sentir la vergüenza y luego aprender, ser transformados. ¿Y tú? ¿Has dormido en tu propio Getsemaní? ¿Has fallado en acompañar a alguien en su crisis? ¿Has sentido la distancia emocional cuando más necesitabas apoyo? ¿Te has dormido espiritualmente en el momento en que más se requería tu vigilancia? Esta prueba no es para condenarte, es para despertarte, para formarte, para enseñarte que el reino no necesita más espectadores, sino intercesores, hombres y mujeres que velan, que sienten la hora, que no escapan cuando todo duele, que oran con sudor y lágrimas, que están presentes cuando el alma está angustiada hasta la muerte. Jesús pasó solo por la cruz, pero no quería pasar solo por Getsemaní. Solo pidió una hora, y aún hoy la sigue pidiendo. La entregarás, vivirás despierto, estarás con Él no solo en la gloria, sino en el peso. Así los probó, y así te prueba a ti, no para ver si eres fuerte, sino para ver si eres sensible, no para exigirte perfección, sino para despertarte a la verdadera fidelidad. Y si te has dormido, despierta, porque la noche es corta, la cruz se acerca, y la hora del reino ya llegó. Los que estén despiertos serán los que reinen con Él. 8. La prueba del fracaso público. Cuando Jesús permitió que Pedro lo negara para quebrar su autosuficiencia y revelar su verdadera dependencia. Horas antes, la escena había sido contundente. Jesús habló con claridad sobre lo que vendría: traición, captura, muerte. Y mientras el ambiente se volvía denso y los discípulos sentían el peso de la noche, Pedro alzó la voz con firmeza. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Y con más fuerza aún, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. B35. Pedro hablaba con sinceridad, pero desde la emoción, desde la confianza en sí mismo, desde una fe aún no quebrantada, desde una lealtad sincera, pero superficial. Jesús no lo corrigió con dureza. Solo le dijo la verdad. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Verso 34. Y así comenzó una de las pruebas más difíciles que un discípulo puede atravesar, la prueba del fracaso público, la caída que todos ven, el momento donde la promesa se quiebra, la hora en que la imagen del fuerte se desmorona, donde no solo fallas, sino que lo haces ante todos, y no puedes esconderte. Después del arresto, Pedro siguió a Jesús de lejos. La distancia física reflejaba una distancia interna. Ya no caminaba al lado, ya no hablaba con valentía, ahora lo observaba. Entre sombras, entre la multitud, entre el miedo, se calentaba junto al fuego de los que no creían. Y allí, frente a desconocidos, frente a sirvientas, frente a miradas humanas, el alma de Pedro fue probada. Una vez, negó conocerlo. Otra vez, con más firmeza. La tercera, con maldición. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Mateo 26:74. Y en ese preciso momento cantó el gallo. Pedro, el líder, el vocero, el que caminó sobre las aguas, negó al maestro que lo llamó, que lo levantó, que lo formó. Y el dolor no fue solo por el fallo, sino porque Jesús lo miró. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Esa mirada no fue de condena, fue una mirada que decía: yo sabía, pero aún te amo, y aún te espero, y aún te usaré. Pedro salió fuera, y lloró amargamente. B62. Este fue el punto de quiebre, el final de su autosuficiencia, la muerte de su fuerza humana, la sepultura de su orgullo, la destrucción de la imagen de control. La prueba del fracaso público no fue para avergonzarlo, fue para transformarlo, para hacerlo real, humano, dependiente, vacío de sí, para estar lleno de él. Jesús había advertido antes: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Da Lucas 22:31-32. ¿Qué significa eso? Que Jesús permitió la prueba, pero oró para que su fe no muriera. No oró para que Pedro no cayera. Oró para que después de caer, su fe fuera más pura, más real, más profunda, más útil, porque la fe no se perfecciona en los discursos, sino en la restauración, no en la fuerza, sino en la fragilidad. Pedro no fue descartado, fue redimido. Y esa redención se selló en una fogata parecida días después, cuando el resucitado lo miró otra vez. Y le preguntó 3 veces, no por su error, sino por su amor: ¿me amas? Porque Jesús no reconstruye sobre la culpa, sino sobre el amor renovado, no sobre la imagen, sino sobre la verdad, no sobre la perfección, sino sobre la rendición. ¿Y tú? Has fallado públicamente, has sentido que todos vieron tu caída, que tu imagen se rompió, que perdiste lo que eras, que tu promesa se volvió ruina. Entonces, estás en el mismo lugar que Pedro, y desde ahí puede surgir tu verdadero ministerio, tu verdadero carácter, tu verdadera fe, porque cuando el yo muere, Cristo puede vivir en ti con plenitud. La prueba del fracaso público no es castigo, es entrenamiento para los que llevarán peso eterno. Jesús no puede confiar su reino a los que viven de la apariencia, solo lo entrega a los quebrantados, a los que saben lo que es llorar, y aún así, volver. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro volvió, y no volvió igual. Volvió lleno del Espíritu, volvió predicando con poder, volvió como columna, volvió sin necesidad de impresionar, volvió sin miedo a contar su historia, porque el que ha sido restaurado ya no teme ser vulnerable, ya no compite, ya no necesita demostrar. Solo vive para levantar a otros, desde el lugar que él mismo fue levantado. Así lo probó Jesús, no con pruebas teóricas, sino con una caída real, no con exámenes escritos, sino con una herida expuesta, y desde allí formó al pastor de multitudes,
al apóstol del fuego, al hombre que ya no decía yo nunca caeré, sino que predicaba, arrepiéntanse, porque yo también fui alcanzado. Y tú, si estás en ese lugar de quiebre, no huyas, no te escondas, no finjas. Llora, sí, pero vuelve, porque Jesús ya oró por ti, y aún te espera, y aún te llama, y aún tiene una misión contigo, una misión que solo los restaurados pueden cumplir, una misión que nace después del canto del gallo. 9. La prueba del reconocimiento divino, cuando Jesús preguntó, ¿quién decís que soy yo?, para revelar la madurez espiritual y el discernimiento interno de sus discípulos, después de atravesar aldeas, sanar enfermos, multiplicar panes, reprender tempestades y predicar con autoridad. Jesús llevó a sus discípulos a una región lejana, Cesarea de Filipo, una zona conocida por su paganismo, ídolos y la presencia de múltiples cultos religiosos. No fue una ubicación al azar, fue el escenario perfecto para plantear una de las preguntas más definitorias del discipulado. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Ellos respondieron rápidamente, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Había opiniones, había suposiciones, había rumores, había versiones múltiples sobre Jesús. Pero entonces vino la pregunta que cortó el aire como una espada. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Bimdo. 15. Este no fue un examen de teología, fue una prueba de revelación, una evaluación directa a la madurez espiritual, al nivel de intimidad, al discernimiento cultivado en la cercanía. Porque no se trata de qué sabes acerca de Jesús, sino de quién es Él para ti, no qué dicen los demás, sino qué has descubierto tú, en la intimidad, en la caminata, en el proceso. Y entonces, Pedro habló, no desde su intelecto, no desde una opinión prestada, no desde la emoción, sino desde la revelación que el Padre Celestial le otorgó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro 16. Silencio. El resto de los discípulos callaron. Algo había sucedido. Un peso descendió. Una atmósfera distinta se estableció. Porque por primera vez un hombre había verbalizado en la tierra lo que el cielo gritaba con gloria. Jesús no era solo un profeta, ni un maestro, ni un hacedor de milagros. Era el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios eterno. Y Jesús respondió con palabras que siguen resonando hasta hoy. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pitato 17. Esta fue la prueba del reconocimiento divino, una prueba de madurez, de conexión espiritual, de sensibilidad a la voz del cielo, porque no todos los que caminan con Jesús lo conocen realmente. No todos los que oran han recibido revelación. No todos los que sirven han tenido un encuentro real. Jesús les había mostrado señales, pero ahora quería ver quién había captado la esencia, quién había trascendido de la vista a la visión, de la cercanía al entendimiento, del seguimiento al conocimiento profundo. Pedro pasó esa prueba. Y con esa respuesta fue promovido. Jesús le cambió la identidad. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Vetas 18. Antes se llamaba Simón, voluble, fluctuante, inseguro. Pero ahora, después de hablar con revelación, su naturaleza cambió. Recibió nombre nuevo, misión nueva, destino apostólico. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba diciendo, tu capacidad de recibir del cielo es la base sobre la cual el reino puede levantarse. No son los talentos, no son los títulos, es la revelación, la convicción, el discernimiento que se obtiene solo en la presencia. ¿Por qué fue necesaria esta prueba? Porque antes de entregar autoridad, Jesús
prueba visión. Antes de construir sobre alguien, Él verifica si ese alguien ha captado quién es Él. Y así como Pedro fue promovido, otros pueden ser estancados, porque muchos pueden hablar de Jesús, pero aún no han recibido quién es Él por revelación. ¿Y tú? ¿Quién es Jesús para ti? Más allá de los versículos, más allá de las canciones, más allá de lo que aprendiste de otros, has tenido ese momento donde el Espíritu te abre los ojos y entiendes de verdad que Él es el Cristo, el ungido, el que sostiene todo con su palabra, el que gobierna sobre tu mente, tu pasado, tu propósito, tu eternidad. Esa es la revelación que cambia el corazón. Esa es la llave que activa el reino. Esa es la fe que mueve estructuras. Esa es la base sobre la que se edifica una vida inconmovible. Jesús no está buscando solo creyentes. Está buscando revelados, hombres y mujeres que conocen quién es Él, no solo en la victoria, sino en el valle, no solo cuando sana, sino cuando calla, no solo cuando multiplica, sino cuando reprende, no solo cuando calma la tormenta, sino cuando permite que sople el viento para formar el carácter. Pedro pasó esta prueba con gloria, pero minutos después falló otra. Cuando Jesús habló de su cruz, de su sufrimiento, de su rechazo, Pedro lo llevó aparte y dijo: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Filipenses 22. Y Jesús lo reprendió duramente. «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Filipenses 23. ¿Qué reveló eso? Que puedes tener revelación y aún necesitar renovación, que puedes ver a Jesús con claridad y aún no entender su proceso, que puedes hablar desde el cielo un momento y desde la carne al siguiente. La revelación no es un punto de llegada, es una puerta de entrada. A partir de ahí, Jesús te muestra la cruz, la entrega, la renuncia, el precio del reino. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque quieren el Cristo Rey, pero no el Cristo crucificado. Quieren la gloria, pero no el sufrimiento. Quieren la edificación, pero no el quebranto. Pero los verdaderos discípulos son los que al reconocer a Jesús como el Cristo, también lo siguen al Gólgota. Lo siguen aunque no entienden todo. Lo siguen porque lo aman, porque lo conocen, porque saben quién es Él, y por eso saben quiénes son ellos. Así los probó, con una pregunta sencilla, que exige una respuesta del Espíritu. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Tu respuesta define tu identidad, tu llamado, tu fundamento y tu futuro eterno, porque todo lo demás se mueve. Pero si sabes quién es Él, todo lo demás se ordena. Y esa es la prueba del reconocimiento divino, cuando tu boca no solo repite, sino que revela lo que el cielo ha depositado en tu corazón, y sobre esa roca Jesús edificará lo que el infierno jamás podrá destruir. 10. La prueba del envío final. Cuando Jesús ascendió y dejó en manos de los discípulos la continuación del reino para revelar su madurez, obediencia y fe sin presencia física, 40 días habían pasado desde la resurrección. Días de encuentros gloriosos, de instrucciones profundas, de miradas llenas de eternidad. Jesús ya no era el mismo que murió, era el Cristo glorificado, el que había vencido la tumba, el que ahora se aparecía en habitaciones cerradas, el que partía el pan y desaparecía, el que caminaba entre la tierra y el cielo. Los discípulos lo habían visto, lo habían tocado, habían comido con él. Y aunque aún procesaban lo que todo eso significaba, sabían que algo grande estaba por ocurrir. Pero Jesús no pensaba quedarse, y eso era parte de la última prueba, la más grande, la más definitiva, la más peligrosa y gloriosa a la vez, la prueba del envío final. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8.
Esa fue la comisión, esa fue la línea divisoria entre el discipulado y el apostolado. Ya no serían seguidores, ahora serían enviados. Ya no caminarían detrás de Jesús, ahora caminarían como Él, y sin más explicación, sin más milagros, mientras ellos lo miraban, fue alzado, una nube lo ocultó de sus ojos, y Jesús ascendió. Silencio, asombro, confusión, la gloria subía y la responsabilidad descendía. El Cristo que los formó durante 3 años y medio, el que los confrontó, los corrigió, los restauró, el que los levantó del polvo y los enseñó a vivir como ciudadanos del reino, ahora les dejaba el legado. Y aquí comenzó la prueba. ¿Qué harían ahora? ¿Volverían a pescar? ¿Esperarían más señales? ¿Se quedarían mirando al cielo, deseando otro encuentro? ¿O tomarían la palabra, la promesa y el fuego y comenzarían a vivir como enviados? 2 ángeles aparecen, como testigos y despertadores. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá otra vez. B11. Era tiempo de actuar, de caminar sin presencia visible, de obedecer sin sentir, de avanzar con la promesa y no con la emoción. Esta fue la prueba de la madurez espiritual, cuando ya no dependes del toque, sino de la palabra, cuando ya no esperas que Él camine contigo, porque ahora Él camina dentro de ti, cuando ya no necesitas verlo, porque lo conoces y eso te basta. Volvieron a Jerusalén, al aposento alto, a orar, a esperar, a permanecer. No fue un movimiento basado en carisma, fue un movimiento basado en convicción, la convicción de que lo que habían visto era real, que lo que se les había prometido iba a llegar. Y llegó, en Pentecostés, como viento, como fuego, como idioma multiplicado, como poder desatado, como nacimiento oficial de la Iglesia. Pero nada de eso hubiera ocurrido si no pasaban la prueba del envío, si no obedecían cuando parecía que Él los dejaba, si no perseveraban cuando la presencia se ocultaba, si no creían cuando todo lo que les quedaba era una palabra, porque Jesús no ascendió por casualidad. Ascendió para que ellos ascendieran también, en visión, en responsabilidad, en madurez, en fe. ¿Y qué revela esta prueba? Que la formación de un discípulo termina cuando puede caminar sin depender de estímulo, cuando puede liderar sin muletas emocionales, cuando puede multiplicar sin depender de la mano visible del Maestro, cuando puede sufrir, ser perseguido, ser rechazado y aún así seguir sembrando el reino, cuando ya no necesita ver, porque se ha convertido en lo que creyó. La ascensión no fue una despedida, fue una transferencia, fue la declaración silenciosa del cielo que decía: ahora les toca a ustedes, lo que yo empecé, ustedes lo continuarán, y lo harán con mi espíritu, con mi mente, con mi carácter, con mi fuego. Los apóstoles entendieron y lo hicieron. Caminaron por las ciudades, sanaron a los enfermos, predicaron con valentía, muriendo la mayoría como mártires, pero sin dudar jamás, porque la fe que nace de la cercanía es poderosa. Pero la fe que sobrevive a la ausencia, esa es inquebrantable. La prueba del envío final es la que Jesús sigue usando hoy. Te vas a quedar mirando al cielo, esperando que Él te diga cada paso, o vas a actuar con lo que ya te dijo. Vas a depender de sentirlo, o vas a caminar porque lo conoces. Vas a esperar que alguien más te empuje, o vas a liderar con lo que ya se te ha revelado. Jesús ascendió, pero dejó una generación encendida, y esa generación sigue en ti. Sigue en los que no necesitan aplausos, ni luces, ni reconocimientos, sino que viven por el encargo eterno. Así probó Jesús a sus discípulos, con su ausencia, con su silencio, con una nube que los dejó solos, pero con el Espíritu que los llenó para siempre. Esa es la prueba final, la que divide a los oyentes,
de los testigos, a los que admiran, de los que activan, a los que esperan, de los que avanzan. Y tú, si la pasas, no solo caminarás como discípulo, caminarás como embajador, como enviado, como templo viviente, como columna del reino. Y cuando el mundo te pregunte, ¿dónde está Jesús ahora?, tu vida responderá, aquí está, en mí, y a través de mí, Él sigue edificando su reino sobre la tierra. Y así termina este recorrido divino por las pruebas que Jesús diseñó para forjar a los suyos. No fueron castigos, ni obstáculos caprichosos. Fueron herramientas celestiales que desnudaron el alma, reordenaron la mente, quebraron el orgullo y sembraron eternidad en 12 hombres comunes, que luego trastornaron el mundo con el fuego del reino. Jesús no buscaba seguidores pasivos, buscaba piedras vivas, hombres templados en el fuego del carácter, mujeres afiladas por la obediencia, discípulos con espalda para sostener peso eterno. Porque la verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto obedeces en silencio, por cuánto puedes servir sin reconocimiento, caminar sin sentir, seguir creyendo sin ver. Las pruebas de Jesús revelaron eso en sus discípulos, y hoy revelan lo mismo en ti. No importa cuánto fallaste. Pedro lo negó, Tomás dudó, Judas traicionó, los demás huyeron, y aún así Jesús no desechó a los que cayeron, sino a los que no quisieron volver. Él busca corazones que se dejen formar, mentes dispuestas a soltar sus sistemas viejos y recibir la mentalidad del reino. Discípulos que entiendan que si Jesús permite una tormenta, no es para ahogarte, sino para enseñarte a descansar en medio de las olas. Que si te deja solo, es para que aprendas que su espíritu es suficiente, que si no responde, es porque está esperando que recuerdes lo que ya te prometió. Hoy, tú también estás siendo probado. En la espera, en la escasez, en la traición, en el rechazo, en el olvido, en la lucha interna entre fe y lógica. Y cada situación que enfrentas, cada silencio divino, cada dolor que aún no entiendes es parte de una prueba con propósito. No estás solo, no estás fallando, estás siendo formado, estás en la escuela de Cristo, estás caminando el mismo camino que los 12. Ahora comenta esta frase con fe para sellar lo que has recibido y dejar una huella de tu compromiso con el cielo. Que mis pruebas me preparen para el peso de su gloria. Esa frase no es solo un comentario. Es una llave, un acto profético, un testimonio visible de que no estás huyendo de las pruebas, sino abrazándolas como parte del proceso divino para convertirte en quien fuiste llamado a ser. Dale me gusta a este video si sabes que hay otros que necesitan oír esto, que necesitan dejar de pensar que están rotos y comenzar a ver que están siendo forjados. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Este es más que un canal, es una forja, una comunidad de discípulos en construcción. Gente real, con procesos reales, pero con una fe que no negocia. Y si has llegado hasta aquí, eres parte de los pocos, de los que no solo buscan una palabra bonita, sino una transformación verdadera. Comenta también esta frase final para que sepamos quiénes llegaron hasta el cierre. Mi proceso no es mi final. Estoy siendo probado por aquel que me quiere usar. Comparte este video, porque mientras tú lo ves como una enseñanza, alguien más puede recibirlo como una respuesta. Y recuerda, cada vez que compartes este contenido, estás siendo un instrumento para que otros también entiendan que no están perdidos, están en formación. Ahora quédate un momento más. Respira profundo. Cierra los ojos si puedes. Deja que la música te acompañe. No corras, no te levantes, no interrumpas este instante, porque quizá ahora, en este silencio, el Espíritu te hable al corazón. O tal vez no diga nada, pero hará algo que tus emociones no podrán explicar. Quédate ahí.
Y dile en lo secreto: Señor, gracias por mis pruebas, gracias porque aun cuando no entiendo, tú estás formando en mí la mente de Cristo. No apagues este video aún, porque a veces el verdadero cambio ocurre en los minutos en que decides no salir corriendo, sino quedarte donde el Espíritu te está moldeando.